Bueno, hola a todos, a todas. Qué alegría enorme volver a encontrarnos. Estamos desde el Instituto Batia con mucha alegría de haber retomado este ciclo tan hermoso, tan interesante, tan rico, en donde han ido visitándonos distintas mujeres a la luz del grupalismo, y en donde hemos ido navegando por las huellas que cada una de estas mujeres han ido imprimiendo en este terreno, en este territorio de las grupalidades y las muchas maneras digamos, de trabajar, de acercarse a distintas problemáticas, a distintas formas de vivir, no exentas de mucho conflicto por momentos, y también a cuestiones que hacen al uso de las herramientas psicodramáticas, sociodramáticas, en articulación muchas veces con la corporeidad, como ha podido ser al inicio con Susie Kesselman, personas que han trabajado en derechos humanos, como puede haber sido Luisa, que hace poco estuvo conmigo conversando, Luisa Vivanco, personas que han ido escribiendo también distintos libros, en donde transmiten también gran parte de las herramientas que han ido encontrando, sus maneras de recrear el psicodrama, ¿no? Los psicodramas, decimos por acá, dentro del psicodrama. Y es así que hoy llegamos a Úrsula. Les estoy por presentar a quienes no la conocen y también por presentar a quienes sí la conocen y tienen ganas de volverla a escuchar o de aprovechar para reencontrarla, a Úrsula Hauser, que hoy está acá conmigo. Ella también tiene un amplio recorrido en cuestiones que hacen a los derechos humanos. Ya vamos a ir escuchándola. Ha trabajado en distintos países con la memoria colectiva en relación a situaciones muy álgidas. También lo ha hecho en ese sentido en la Franja de Gaza, por nombrar alguno de los varios lugares. Ha trabajado en Nicaragua, en Guatemala. Es internacionalista de corazón, me decía los otros días, y sueca, oriunda de Suiza, perdón, ya me corrijo, Suiza, porque es de Suecia, y ella es psicodramatista, primero fue psicóloga, psicoanalista con enfoque etno-psicoanalítico, que ya va a contar ella un poquito de qué se trata, no quiero contar yo. Y ha viajado por todos lados con lo suyo, ha impreso realmente distintas huellas muy interesantes de explorar. Así que la voy a hacer pasar a la sala para darle la bienvenida. Hola Luisa, hola Úrsula, me quedé con Luisa que también trabaja en derechos humanos como vos. ¿Cómo estás? Qué bien, hola Mariana, es como mágico, ¿verdad? Ahora de repente aparecí. Muchas gracias por la invitación. Para mí es una alegría, un honor de estar contigo charlando. Y bueno, con las que no vemos y los que no vemos aquí, pero sabemos y esperamos que también estén presentes. Gracias, para mí también es una alegría enorme poder juntarnos. Estuvimos intentando varias veces con distintas fechas. Bueno, el arte de combinar las agendas, como decimos siempre, ¿no? Hasta que al fin se da y en un contexto muy particular, porque estamos a muy poco nomás de transitar lo que es el 13º Congreso Iberoamericano de Psicodrama, que se organiza desde Uruguay y que este año, con todo este tema de la pandemia, termina siendo en modalidad virtual, ¿no es cierto? Sabés que este ciclo se enmarca como actividad precongreso, dentro de las actividades precongreso, así que bueno, estamos ahí como también con el entusiasmo y el desafío ¿no? De zambullirnos por allí en un modo totalmente diferente al habitual para estos congresos, ¿no? Vos justamente has estado a cargo del de Costa Rica, que fue justo el anterior,
Así que, bueno, entiendo que, bueno, que vos también vas a estar presentando algo por allí, ¿no es cierto? Sí, claro. Bueno, primero quiero decir que de verdad yo lo siento muchísimo que no puedo. Yo tengo el tiquete para mañana. Hubiera viajado a Uruguay porque de verdad la pantalla, eso, bueno, es maravilloso en ese momento de la pandemia, pero no es mi charco como para decirlo. Yo quiero ver la gente. Sería maravilloso estar ahora al lado tuyo con un cafecito o una copa de vino y en Uruguay ver a todas y todos que ya hemos recorrido un largo camino con esos íberos, como tú dices, ya es el número 13 en Uruguay. Y sí, claro que hubiera querido ir, ahora lo hacemos virtualmente, lo más vivencial posible en pantalla. Lo nuestro es una mesa redonda que estamos preparando con el título de El psicodrama político desde un compromiso o con un compromiso feminista y de izquierda. Así un poco provocativa, casi directo a eso que tú dijiste, hay diferentes psicodramas y modos de hacer el psicodrama, por suerte, ¿verdad? El nuestro es con una posición así como transparentemente desde el feminismo y desde la izquierda. Y ahí van a participar compañeras y compañeros también de largo camino y amistad desde Cuba, desde Guatemala, El Salvador, también Suiza. Y bueno, y por supuesto, yo ahí desde Costa Rica o internacionalista, ¿no? Claro. Sí. Sí, sí, sí. Ahí estaremos seguramente escuchando también lo que tienen para contar. Lo lindo de este congreso y de los congresos en general, ¿no? Es lo ecléctico que son, lo heterogéneo, la riqueza que que le permite a una llevarse a partir de poder transitar talleres o ponencias, reflexionar desde distintos ángulos, ¿no? No hace falta ver que la gente coincida con todas las formas de hacer psicodrama para escudriñar, explorar e interpelarse, ¿por qué no? Con distintos tipos de manera de ejercer esta práctica, de mirar, ¿no? Si hablamos de paradigmas, ¿no? El psicodrama se puede mirar desde distintos paradigmas, y también, bueno, las herramientas que aporta, ¿no? De Moreno en adelante, esta interesante práctica, ¿no es cierto? Vos sabés, creo que no te llegué a contar, estamos con temas emparentados de alguna manera porque yo estoy presentando Cuerpo, Género y Psicodrama, que, bueno, también tiene por dentro, digamos, estas investigaciones de hace años mías en relación a todo el trabajo con género a nivel gubernamental y no gubernamental, ¿no? En lo público, en lo privado, ¿no? Es un trabajo también comprometido, interpelante, no por eso menos divertido y espontáneo, pero también se transitan muchas cuestiones que hoy por hoy están muy sobre la mesa, por suerte, pero en las que hace falta hincar más el diente, ¿no? Como se dice por acá. Y bueno, y Claudio está con el tema del sujeto y sus máscaras, con investigaciones que viene desarrollando hace rato, bueno. en ese sentido. Así es que, bueno, evidentemente está bueno que cada quien, los interrogantes que uno mismo viene transitando, también los pueda mancomunar y generar que otras también se interesen por ellos, ¿no? Claro, no, de verdad estoy súper curiosa y con una admiración tremenda para Carmen de los Santos y todo el equipo en Uruguay que están organizando este congreso, que para mí es una obra de arte muy especial, porque ahora pensando, te quería decir, ojalá nos cruzamos en los corredores, ¿verdad? Y digo, ¿dónde serán? ¿Cómo nos vamos a cruzar en el programa este? Y eso va a ser una nueva experiencia, como una aventura, de verdad. Porque, como te dije,
Yo, por ejemplo, de hacer psicodrama en pantalla, yo no puedo. Es decir, puedo hacer algunas técnicas, un cambio de rol que hice siempre en ese tiempo de la pandemia con mis grupos, más bien como acompañándoles y supervisando y una u otra técnica, el átomo social o diálogos así surrealistas, pero de verdad psicodrama, yo estoy curiosísima cómo las colegas o los colegas lo van a presentar. Vivencialmente, yo siempre en cada Ibero yo he hecho talleres también, workshops, ¿no? Talleres, pero esa vez, bueno, ahí nos decidimos por la mesa, hablando y con unas fotos o algo, porque... Claro, también acá se cruza también otro aspecto que es la tecnología, el uso de la tecnología y cómo se lleva cada quien con las posibilidades que puede brindar ese medio, para la cual, bueno, hace falta por ahí, bueno, meterse, ¿no? Claro. Hablábamos un poco caldeándonos en relación Claro. al beneficioso que a veces es depende de cómo uno se haya subjetivado. De pronto hay personas que nacieron dentro de este mundo tecnológico, ¿no? Son contemporáneas, y otras, como yo, que lo agarraron un poco más de medianita edad o de jovencita, y otras por ahí como vos, que lo agarraron mucho después, y bueno, las dificultades que eso también genera a la hora de bueno, ¿cómo hago con esto, no? Por supuesto. Como te dije, tú puedes ser mi nieta. Es lindo de pensar transferencialmente. Es que sos mi hermoso. nieta. Con más flexibilidad, ¿verdad? Aunque hay muchas colegas de mi edad, de mitad de los 70, y están ya expertas en todo esto. Es decir, de mi manera, no, yo me manejo más o menos como ahora hacemos, pero sí, yo veo un gran peligro sin entrar en una discusión política ahora al respecto de la pandemia, pero es muy excluyente. O estás in o estás out. Es decir, en nuestros pueblos aquí centroamericanas, que trabajo con poblaciones de base, ahí no tienen computadoras en la casa, ni internet, ¿verdad? Sino en las oficinas quizás, pero ahora con los transportes no es posible. Y bueno, ni hablar de los niños o niñas pobres, también aquí en Costa Rica, no pueden acaparar con lo que ahora es la oferta de las escuelas, ¿no? Que es todo por Zoom. Entonces, sí, es mucho para pensar en ese tiempo, también cómo el psicodrama llega a la gente que no puede estar en el Zoom. Tal cual. Yo apenas que puedo, y recientemente fui a Guatemala y feliz que pude retomar la parte vivencial. Yo feliz y el grupo, y fíjate, los 19 venían, que no nos hemos visto desde un año. Es decir, la necesidad de lo social, de estar juntas, de hacer psicodrama, aunque con máscaras y todas las reglas y sin tocarse, etcétera. Pero fueron 4 días maravillosas y como llena de esperanza, ¿verdad? Que sí se puede adaptar hasta cierto punto, mientras tanto, que no es una nueva normalidad, eso rechazo totalmente. De hablar de una nueva normalidad, eso es un estado de emergencia, ¿no? Coincido, tampoco generará, hay que ver qué efectos genera, ya estamos viendo algunos y vamos a ver muchos más, pero no podemos hablar de normalidad. De por sí yo me peleo bastante con la palabra normalidad, que viene de norma, en realidad, ¿no? Sí, normal, en realidad viene de norma. No me es muy feliz la palabra de por sí, ¿no? Es como que se presta para un montón de naturalizaciones que entendemos que por ahí no están buenas de naturalizar, ¿no es cierto? No, por lo menos bueno es siempre mantener el pensamiento crítico y cierta rebeldía, ¿cierto? Si somos feministas ya de por sí, ¿verdad? ¿Quiénes están la norma? ¿Quiénes ponen la normalidad? ¿Quiénes ahora se ponen en lugares inclusive de poder, ¿verdad?
Seguro. Y eso es maravilloso, sí, también en el Congreso seguro lo vamos a discutir, ¿no? Lo vamos Porque a discutir. nos toca a todas, nos toca de cómo, bueno, hay colegas que hasta ofrecen una formación entera en psicodrama por Zoom. Eso para mí es necesariamente de trabajar o de discutir juntas nuestra ética en la formación y qué es el psicodrama o qué es una formación. Bueno, porque hacer cursos o hacer ciertas intervenciones por Zoom, fantástico, ¿no? Pero una formación, hacerse psicodramatista hasta con certificado, a mí no me parece se puede por Zoom. Pero eso será una de las discusiones también en el Congreso. Son cuestiones que ya se están debatiendo. Acá en el Instituto Batia tenemos cursadas abiertas, pero justo estos días, hace poco, estuvimos hablando con una de nuestras alumnas más avanzadas, que nos decía, bueno, ¿por qué yo no llego al certificado tal o demás? Bueno, charlábamos con ella lo que estaba faltando poder transitar para determinada cuestión, lo que no implica que hay cuestiones intermedias que van siendo logradas, pero bueno, ¿de qué se tratan las prácticas? También dicho esto, es interesante todo lo que hemos investigado, ¿no? Porque por ahí yo te puedo hablar de la experiencia acá en el instituto con Claudio. Hemos podido adaptar una serie de técnicas y de cuestiones cuando en un principio por ahí parecían no tan adaptables. Hemos podido lograr climas muy íntimos y comprometidos de trabajo. Yo misma he hecho, dentro de lo que es cuerpo, género y psicodrama, hace no tanto un taller virtual, cuando antes pues venía siendo presencial. Tengo como varios dispositivos armados, no es solo uno, ¿no? Y hemos podido, digamos, transitar una serie de cosas, porque es real que también, por ejemplo, ahora estamos vos y yo compartiendo este espacio, este encuentro en modo virtual, y tenemos nuestro cuerpo metido acá. ¿Quién podría decir que no? Con otras características, ¿no es cierto? Pero estamos pensando, estamos sintiendo, estamos interpelándonos, nos vibra, en el cuerpo nos pasan cosas, ¿no es cierto? Todo eso tiene su propia presencia, digo yo, en la virtualidad. Claro, ahora, claro. Eso no quiere ¿Sabes decir... lo que a mí me parece, lo crítico es, y aquí también en Costa Rica, por suerte, dos colegas de Asiste hacen su grupo de formación mixto ahora, es todo un experimento. Lo hacen, empezaron con el lockdown, así solo en Zoom, y ahora este año que es más abierto, las posibilidades hacen una presencia para la parte vivencial, que cada uno ojalá es protagonista y ve lo que es una catarsis y siente lo grupal, porque eso, y la otra parte por Zoom, lo que es más teoría y técnica. Pero lo que quería decirte, o por lo menos yo que trabajo el psicodrama desde lo grupal, pensando en Pichon Rivière, y que toda la dinámica grupal, porque yo lo hice también por parte con el grupo de Guatemala, que mando también un beso, ahí veo que Brenda está ahí presente. Ahí son 19, entonces todos ahí los 19 en el cuadradito, ¿verdad? Y yo, lo grupal, la dinámica grupal, el todo lo fascinante en el psicodrama, a mi modo de ver, no se puede hacer, ¿no? O por lo menos es minimizado, ¿no? Claro, habrá, digamos, por lo menos a la manera habitual no. Yo tengo que decir que por ahí he pasado por ciertas experiencias a partir de las cuales no sé si podría decir que nada de eso ocurre porque ya he pasado por algunas experiencias virtuales en donde algo de esto pasó, pero la grupalidad se vive de otra manera. Es como pedirle a una hamburguesa de carne que sea igual, o mejor dicho, una hamburguesa vegana con gusto a carne que sea igual que la hamburguesa de carne, digamos. O sea, a tal cosa, tal otra, ¿no? Y también es verdad que se puede entrenar a nivel virtual, se puede entrenar como mujer. Hay prácticas virtuales que se pueden entrenar a los fines de acercarse y llegar a gente que de otra manera no estaríamos llegando.
Bueno, en también, ese momento te puedo dar un piropo a vos y Claudio, ay, qué porque lindo. este encuentro y su gente de Batia, ¿verdad? Que el encuentro del 1 de abril, que fuimos, no sé cuántos fuimos, montones de diferentes países, de diferentes lados, y fueron más de 2 horas de lo más interesante y fenomenal, cómo han organizado los subgrupos y después el plenario y después otra vez subgrupos, y de verdad yo estaba fascinada, es decir, un piropo, fue muy bien organizado, de verdad, Muchas Mariana. gracias, Úrsula. Bueno, le contamos a la gente que ese encuentro del que habla Úrsula fue el 1 de abril, que se cumplieron los primeros 100 años, digo yo, del psicodrama, a partir de aquella primera vez en donde Moreno, él mismo planteó, ¿no es cierto?, que era, esa la consideraba como la primera experiencia psicodramática, y armamos desde el instituto una asamblea con una multiplicidad de voces, ¿no? Voces en acción, decíamos después, que fue porque, bueno, un poco sentimos que eso fue lo que pasó. Y bueno, sí, es verdad, éramos casi 60 personas, creo, quizás en un momento subían algunas más, en un momento menos. Fue como un encuentro muy, muy transversal, ¿no? Como nos decía Carolina Pavlovsky ese mismo día, por ahí me quedé con esa palabra, quizás resonando, porque realmente había allí psicodramatistas de esos que se estudian, que todas hemos estudiado porque han escrito los libros que han ido plasmando distintas maneras y quehaceres y cuestiones. Estaban también, digamos, distintos docentes de distintas instituciones, había alumnos, alumnas, gente con distintos tipos de recorrido y tiempo de recorrido, ¿no es cierto? Esa coexistencia fue muy rica. Acá quedamos también con mucha emoción, dando vueltas con eso. Pero y eso bueno, de lo transgeneracional, ¿verdad? Claro. Súper enriquecedora de ver, sí, de que nosotras de la generación así, ya, como digo, abuelas o abuelos, o bisabuelas ya, de ver cómo manejan los jóvenes y las jóvenes la tecnología y por lo tanto nuevas formas de psicodrama, obvio. ¿Verdad? Claro. De lo grupal, sí. Tal cual, tal cual. Vos sabés que acá en el chat, que es muy interactivo, hay mucha gente que está saludándonos y que dice cosas. Gracias. La tenemos a Diana por ahí, gracias Diana que estás por ahí, que habla se ve que le gustó lo del posicionamiento feminista y de izquierda, Diana trabaja mucho también desde el psicodrama y el teatro espontáneo, con cuestiones que hacen a todo esto que nos interesa. ¿Cómo no? Bien. Cariños de Dalmiro y Elena, dice Claudio por ahí. Ay, qué lindo. Bueno, a todos también muchos saludos. No, solo veo ahí el redondito de Brenda, de Guatemala, pero bueno, ahora que veo te voy eso. haciendo algunos. Delia Camacho, hola Delia, qué lindo que estés. Portillo. Hay hermosas mujeres, mi querida e inolvidable maestra Úrsula. Y lo tenemos también a Claudio, que habla de la mucha exclusión. Claudio acá. Le contamos a la gente, también no lo dije al inicio, para quienes no nos conocen, que Claudio codirige conmigo, Claudio Mestre, codirige conmigo el Instituto Batia, que es de donde estamos haciendo estos encuentros, y se queda resonando él con esto de la exclusión, ¿no? Porque es verdad, la verdad que quienes acceden a lo que sea, quienes accedemos, porque bueno, estamos dentro de ese beneficio, de ese privilegio, es porque tenemos tecnología para acceder, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que no? Pero bueno, en tren de cuestiones y de huellas, justamente, al hablar de la asamblea, por ahí surgía un poquito esto. También acá interesadísimos e interesadísimas en explorar un poquito las tuyas, Úrsula, que has hecho tanto, que realmente sos una juglar, digo yo, ¿no? Como, viste, se me arma como ese personaje que va de ciudad en ciudad, has pasado por varios países, una historia que se las trae, ¿no? De compromisos y de cuestiones.
Por ahí me nace preguntarte primero que todo, ¿en qué andabas vos al inicio de todo esto? Bueno, ¿por qué te metiste en esto del psicodrama? ¿Qué te andaba pasando? ¿Qué es lo que andabas viendo? ¿Qué ando sintiendo? ¿No? ¿Quién eras vos en ese entonces? Bueno, Mariana, tú tienes el reloj presente, ¿verdad? Porque ya es una historia larga y también de repente la pasión me traiciona y hablo ahí de más, pero también les puedo decir, hay un libro que está escrito sobre mi vida o sobre parte de mi vida, obviamente nunca se dice todo, una biografía que se llama La Rebelde, una periodista suiza. Me entrevistó y aquí en Costa Rica se lo ha traducido al español. Entonces me reduzco de que, bueno, yo fui maestra de primaria primero en Suiza, y creo siempre un poco rebelde, hablando de las familias, pero por otro lado muy adaptada a una clase media muy bien situada en Suiza, y Suiza en aquellos tiempos, yo nací en el 46, fue justo después de la Segunda Guerra Mundial y un auge así, una prosperidad después de la guerra, eso fue como mi despliegue y con mi papá y mi mamá súper contenta que después de un hermano que le tocó nacer en la guerra, vino ahora ese rayito de sol, ¿verdad? Me han dicho. Y eso fue a veces bonito y a veces una carga terrible, tener que ser el rayito de sol, ¿no? Pues ahí me tocó una crisis existencial a los 19 años, que lo sumo ahí, lo sintetizo, que me decidí para abortar porque me quedé embarazada como no sé cómo, de verdad, no había ni una información sexual en aquel tiempo, ni la píldora, ni nada. Entonces, esto hizo que yo desde el inicio, ahí a través de esa crisis, me politicé en un sentido de que empecé a pensar, pero ¿qué me pasa? ¿En qué mundo vivo? ¿En qué cocón ahí en Suiza y en mi familia? ¿Cómo es posible que nunca se habló de lo más importante en fondo, ¿no? Y evadiendo conflictos y todo esto, bueno, hizo que yo ahí después me fui a los Estados Unidos justo en el 67, justo cuando ahí fueron todos los movimientos así de anti-Vietnam, de Black Panther, y yo en medio de todo esto, siempre ahí sin pensarlo, eso no fue una politización diríamos, por la mente, sino por la acción, por la vida, que estaba ahí ya en toda una terremoteada de un mundo que yo totalmente desconocí desde Suiza, ¿no? Y volviendo, entré al movimiento del 68, de la rebelión, diríamos, de sobre todo los estudiantes y bueno, en Francia los obreros, ¿verdad? El mayo 68. Y bueno, ahí directamente me organicé ahí y siempre ganando mi plata como maestra. Eso fue fantástico, porque así he podido empezar a estudiar psicología, porque yo digo en el libro, se dice así, me salvó mi psicoanálisis, y es verdad, porque quizás hubiera podido hacerme en aquel momento un junkie de drogas o hasta suicidarme de verdad, no solo intentarlo, es decir, pero por suerte entré en toda esa colectividad de proyectos de rebeldía, de antiautoritarismo y de politización. Y ahí, con unos cuantas supuestos coincidencias, que no lo son, después que se piensa, yo aterricé en un psicoanálisis con Goldy Parén Matei. Fue una
que amo hasta ahora, no solo de transferencia analítica, sino una mujer que se comprometió con la guerra civil española al lado de los anarquistas, después con los yugoslavos, los partisanos yugoslavos, y con su esposo, Paul Parín, y Fritz Morgenthaler, donde donde fue mi cuna psicoanalítica, fueron nuestros maestros también comprometidos de izquierda. Siempre estaban en la calle marchando el 1 de mayo, ahí solidarizándose con el movimiento de estudiantil, que fue muy radical, y ahí que se formó en el 69 este movimiento dentro del psicoanálisis internacional, plataforma internacional, la izquierda, sobre todo tenía fuerza en Argentina. ¿Dónde estás tú? Es decir, ahí, ¿verdad? Había ahí muchísima fuerza contra la IPA y la APA, es decir, las reflexiones cómo es la formación psicoanalítica totalmente jerárquico y patriarcal. Y ahí... Perdón que te interrumpa, un momento acá muy, muy fuerte, muy fundante, claro, en contra de los dogmatismos, ¿no? Que también se erigían dentro de estos espacios y generaban como un uso del poder, ¿no es cierto? Como situaciones muy... Claro, en ese momento puedo decir, felizmente, hace unos pocos días, ahora se puede gratuitamente ver una película sobre una de las exponentes, de las protagonistas de aquel tiempo, Mary Langer. Esto yo te di el link, creo, y se podría después a la gente interesada mandar el link. Esa película... Ajá. Lo vamos a poner en el chat seguramente y a subir ahí en los comentarios. Perfecto, excelente. Para cortar un poco, también en Suiza fuimos, en Italia, desde Europa, fue internacional, pero fue el primer encuentro para nosotros entre Latinoamérica, psicoanalistas de Latinoamérica y Europa, de izquierda, que buscamos de argumentar primeramente. No hay neutralidad en el psicoanálisis y ninguna ciencia, y diría yo ahora tampoco en el psicodrama. Es decir, siempre se piensa, se interpreta desde una posición ideológica, ¿no? Esto no para confundir la abstinencia profesional, no vamos a confundir una militancia política con la profesión, pero de estar claro parte de la formación. Por eso nosotras en aquellos tiempos, en el seminario de Zúrich, en los 70, estudiamos Marx, aparte de Freud. Es decir, fue claro que tenemos que tener una noción sobre en qué sistema económico pensamos. ¿Por qué somos la Suiza rica y todo alrededor en el mundo son los pobres? Entonces ahí empezamos a estudiar el colonialismo, lo patriarcal, lo capitalista, y así chupé yo, por tu pregunta, durante mi formación ya como psicoanalista y durante mi psicoanálisis empecé también a buscar posibilidades del psicodrama. ¿Por qué? Porque yo hice parte de una organización maoísta en aquel tiempo, política, que trabajamos en los barrios pobres de Zúrich, que no tienen nada que ver con las favelas en Brasil o mismo acá, ¿verdad? Con los barrios pobres, pero sí también para mí fue así una experiencia por primera vez de ver cómo las mujeres de obreros sufrieron la violencia doméstica, mejor dicho, la violencia contra mujeres, cómo los niños, ahí los adolescentes no tenían un lugar para jugar, etcétera, etcétera. Entonces, empecé yo a buscar teatros políticos y ahí había muchísimos teatros experimentales en aquel tiempo, ahí políticos, y encontré también a Augusto Boal en París. Mejor dicho, leí uno de sus libros y dije, tengo que conocer a esta persona y cómo trabajan.
Y ahí yo ya estaba empezando la formación con Grete Leutz en psicodrama en Überlingen, en Alemania, porque en Suiza no existió al inicio de los 70. Pero ahí traté siempre de buscar una posición comprometido socialmente desde mi propio conflicto. Como le dije, el aborto para mí fue como un coming out, ¿verdad? Despierto, despierta mujer, ¿en qué mundo vives? ¿No? Sí, digo, hay que pensar bien que el aborto en esa época, siempre el contexto hace texto, ¿no? El Por aborto en supuesto, esa época. ilegal y totalmente, ni a mis mejores amigas lo he dicho, ¿verdad? Solo en mi psicoanálisis, al inicio, ¿no? Después ahí aprendí a hablar gracias a mi psicoanálisis y en el psicodrama y la rebeldía, por suerte, aparte de que siempre hay una porción de culpa, por supuesto, pero siempre fue para mí más claro, yo no entendí nada en qué mundo estamos, entonces tengo que entender y estudiar eso. Y ahí en este trabajo en los barrios, yo vi que no es posible solo hablar con la gente, sino ellos mismos han empezado, fueron casi todos inmigrantes en aquel tiempo, italianos o españoles, y hablaron con las manos y hablaron con sus cuerpos. Entonces, el teatro ahí me atraje de unir psicología y política, pero no me gustó en un sentido que siempre los teatros, los que dirigían los teatros, incluyendo a Augusto Boal, con su tropa que se hicieron muy amigos míos, muy, muy amigos, y yo les llevé a Zúrich, pero él al final siempre, él sabía la respuesta porque fue del Partido Comunista, y aunque yo fui de izquierda siempre, lo sigue siendo, pero no dentro de un partido, menos patriarcal y jerárquico. Entonces yo dije, Augusto, ¿cómo es posible que la última escena siempre tu tropa lo da? Eso tiene que venir del pueblo. Bueno, aquí habrá mucho que contar, pero en toda la amistad ahí él empezó después a interesarse por el psicodrama, como quizás tú sabes, ¿verdad? Y trabajó en el Instituto Moreno. Y yo ahí, después de Grete Leutz, ella es una maravillosa, sigue vivo, 92 años ya tiene o más, creo. Pero fue como un psicodrama alemán, como mucho, a mi modo de ver, yo fui más anarquista y quería acción, no tanto hablar. Pero ella fue una discípula de Moreno y a través de ella sabíamos mucho también de la historia, ¿no? De Moreno. A propósito, una anécdota. Yo vi a Moreno en Zúrich, en la universidad, en el congreso aquel de los grupos, de los métodos de grupos, que él fundó la IAGP, la asociación, la International Association for Group Therapy, y me pareció horrible, porque él fue así como un fenómeno, fue muy gordo, porque ya fue enfermo, no sabía después, y la cerca fue atrás de él, viste, como el tradicional rol de la mujer. Y mucho después me hice amiga de cerca y le dije, ¿sabe qué? Nos chocó como jóvenes feministas. Y ella dice, sí, repensándolo también me choca, pero JL ya fue muy enfermo, porque yo estaba ahí en aquel tiempo mucho más en la formación de grupo operativo con Armando Bauleo y bueno, ahí Mimi Langer y después el psicodrama de Tato Pavlovsky, que vino a Zúrich desde Madrid. Es decir, del exilio de esa gente, de su horrible destierro, ¿verdad? Para nosotras fue una dicha, fueron nuestros maestros y maestras. Además, nos han podido acercar, por ejemplo, cómo es tener un paciente o trabajar con un grupo al inicio, ya en la prehistoria del terrorismo de Estado.
algo que fue totalmente fuera de la realidad en Europa en aquel tiempo, ¿no? Y más en Suiza. Y eso me fascinó, y así que en fondo yo no busqué esta posición que decimos, sino es a través de mi vida y de estar insertado en un movimiento colectivo, ¿no? Que después me llevó, yo tenía mi clínica psicoanalítica y ahí hice también psicodrama en Zúrich, pero me fui a Nicaragua después de la revolución sandinista por invitación del Ministerio de Salud. Se interesaban en el 80 de los métodos grupales. Y como yo ya fui formado en grupo operativo y psicodrama, yo dije, yo voy por 2 años. Claro. Y los 2 años se duran hasta ahora. Así ya fue mi emigración que no he planificado. Fíjate, ¿no? Las vueltas de la vida. La vuelta de la vida. La vuelta de la vida. Y además, con el psicodrama, que trabajé con la AMLAI, que fue la Asociación de Mujeres Sandinistas, pero ahí se juntó con la pasión, ahí por la revolución, mi gran amor, que fue Tupamaro uruguayo, y por eso mi enlace con el Cono Sur y en específico con Uruguay, que tampoco nunca no sabía, ¿verdad? Y nunca me hubiera imaginado que he podido trabajar por 5 años bajo el Frente Amplio, por supuesto, con psicodrama en el Ministerio del Interior. Es decir, en Uruguay trabajé y pude hacer que ahora está institucionalizado en la formación de policías el psicodrama. ¿Te puedes imaginar? Esto fue impensable en aquel tiempo, pero siempre sabíamos si es que queremos el cambio, y no solo el cambio en uno, sino ojalá que eso dé como un movimiento hacia lo social. También tenemos que trabajar con estas poblaciones que nunca ni piensen en una terapia, pero que tienen poder. Y fue una maravillosa experiencia, de la cual ahí, ojalá en el iberoamericano, algunos de mis discípulos policías también van a hablar. Pero sí, viste, ahora hablo mucho porque tu pregunta, yo te dije, tú tienes el reloj, córtame. Sí, claro. Te voy a cortar ahora, pero porque estoy resonando con varias cosas. Por un lado resueno con esto que, empezando de atrás para adelante, resueno con esto que decís de los ámbitos policiales y los grandes cambios que se pueden hacer, ¿no? A la hora de ayudar a desincorporar una serie de cuestiones, de desnaturalizar maneras de pararse frente a determinadas prácticas, ¿no? Sabés que tanto Claudio como yo hemos trabajado desde distintos lados con el psicodrama como herramienta dentro de acá del IUPFA, de la Universidad de la Policía Federal Argentina. Claudio ahora está trabajando también en provincia. Digo, el psicodrama que se nos presenta como una práctica muy, muy importante a la hora de interpelar, de generar esos lugares por donde cuestionarse y generar distintos mundos dentro del propio mundo, ¿no es cierto? De pronto la gente que elige ser policía, así como quienes elegimos otras cosas, siempre no hay manera de elegir cosas que no tengan que ver con la propia vida, lo estás diciendo vos también al hablar de la tuya. Los policías, las policías no están exentos, exentas, y es muy interesante ese momento en donde empiezan a ubicar y a preguntarse por sus propias maneras, ¿no es cierto? Los cambios que esto va generando. Claro, y sabe, aquí te quiero volver a lo que en la presentación tú dijiste que quieres saber algo más o que explico qué es etnopsicoanálisis, porque es exactamente eso, es exactamente esto de decir quién investiga o quién está en el lugar de coordinar un grupo o terapeuta. Primero que nada, también tiene que analizarse a sí mismo. ¿Por qué trabajo en este rama? ¿Por qué
me interesan estos temas, etcétera. Es decir, la subjetividad propia que solía ser excluido o hasta hoy en muchos campos académicos de etnología, antropología, psicología. Los psiquiatras, muchos no han hecho nunca una terapia, no saben ni siquiera por qué son psiquiatras, ¿no? Eso, sí, es muy peligroso, digamos, es muy peligroso construir un oficio como cualquiera de estos en donde trabajás con conflictos, con vulnerabilidades, con distintos grados de fragilidad de todo tipo, sin meterse con lo propio, ¿no? Si hablamos de neutralidad y de las falacias que a veces se han abierto en relación a eso, muchas veces cuanto más se para alguien en decir, bueno, yo puedo ser neutral a ultranza, ¿no? O puedo ser objetiva a ultranza, más preocupación hay que tener, porque digo, es como menos conocimiento interno por ahí hay de las propias vicisitudes que cada quien porta y de cómo hay cosas que te pueden jugar mal pasadas en el acto de trabajar con quien sea que trabajes, ¿no? Y cómo maneja el poder, ¿verdad? Cómo se maneja el poder, sobre todo si trabajas con otras personas. Por ejemplo, cuando en los 70 fuimos así en este radical feminismo, hemos dicho, habrá que hacer psicoanálisis o por lo menos exploraciones grupales con todas, por ejemplo, los ginecólogos. ¿Por qué son ginecólogos? ¿Cuántos sádicos, cuántos abusadores hay que desde el inconsciente, quizás ni siquiera del consciente, sino escogieron o tenían su vocación, pero pueden ser perversos? Y ni siquiera, yo no digo solo los ginecólogos, los maestros. Yo traté, como fui maestra, y yo sé que en todos lados hay maestras y maestros sádicos y que pueden cortar a un niño, a una niña, su deseo, su curiosidad de aprender y autoritariamente, ¿verdad? Entonces, hemos tratado de mejorar con grupos de psicodrama en aquel tiempo la formación como maestra durante la formación de estudiantes que quieren ser maestras. Claro. ¿Vos sabés pero no lo han aceptado. Es decir, es demasiado peligroso, parece. Claro, y en realidad es más peligroso lo contrario, ¿no es cierto? Porque uno dice, si algo promueven este tipo de prácticas, como lo es el psicodrama, el sociodrama, tiene que ver con pasar por la experiencia. Y cuando uno pasa por la experiencia, claro, ya no es uno solo pensando, solo intelectualizando o reflexionando. También es una desde el cuerpo, desde lo que el cuerpo te cuenta, desde lo que tus propios movimientos o gestos o faltas de reacción te cuentan sobre vos. De pronto empezás a integrarte más como persona, ¿no es cierto? Claro. Y viste, eso del etnopsicoanálisis es que de una vez concentrándote a tu propia subjetividad, ¿por qué soy psicoanalista, verdad? Por eso les conté un poco de mi vida. Ahí te puedes mejor, de verdad, concentrar a lo ajeno, al otro, a la otra persona. No mezclas lo propio con el otro, sino la dinámica después siempre tiene que ser claro para una. Eso soy yo, eso es el tú, lo ajeno. Y si tienes miedo a lo ajeno, sos colonialista. Si quieres o no, quieres imponer a la otra persona tus propios valores. Y eso aprendimos, por supuesto, sobre todo, que quiero rapidito venir a lo de Palestina, pero de eso voy a hablar en el Ibero, porque primero tu pregunta, ¿cómo vine yo a estos lugares? Ese proceso se dio así, casi orgánicamente, pero gracias a ONGs suizos. Ahí yo pude ir desde 20 años a trabajar en la Franja de Gaza, y también desde 25 años a El Salvador gracias a Médico Internacional Suiza. Y lo mío fue el proyecto pionero en salud mental, porque antes solo fueron médicos.
El cuerpo no tenía alma o el alma no tenía cuerpo, ¿verdad? Es decir, todo aquel dogma que tú hablaste. Y ahí yo dije al inicio, pero no es posible hacer psicodrama. Primero, yo no conozco la cultura árabe y el islam. De lo que yo sepa, no se puede tocar entre los géneros, no puede mirar las mujeres en los ojos de los hombres, etcétera. Y tenía muchísimos reparos cuando vía muchos canales que los colegas de Gaza conocían de mí y del trabajo en El Salvador, porque también en la base es el network, la red sur-sur, ¿verdad? Se da de que Shafik Handal fue palestino y fue uno de los el líder del Partido Comunista en El Salvador, que yo trabajé desde el 96, y él ahí dijo, esto es importante lo que hace esa Suiza con las mujeres, porque yo veo que superan sus traumatismos de la guerra, porque en El Salvador trabajamos hasta hoy con Bélida Anaya Montes, que son exguerrilleras que fueron 10, 15 años en la montaña en los 80 y volvieron traumatizadas, es decir, y sin posibilidad de terapia. Entonces, ahí empezamos, gracias a Médico Internacional Suiza, a hacer terapia en fondo. Al inicio fue lo vivencial, ahí durante 2 años, y luego, hasta ahora, haciendo un gran paso, ahí ya son diplomados, graduadas, psicodramatistas que trabajan en el país entero. Y bueno, vía El Salvador se sabía de este psicodramatista en Gaza. Mira cómo van las cosas en Palestina. Y yo digo, bueno, hay que probarlo. Solo la práctica no puede decir si evaluamos bien o no. Y durante 3 años evaluamos el método en diferentes ciudades, en el West Bank también, en Cisjordania y en Gaza, solo con mujeres. Cuando me pedían de que también hombres quieren entrar en un grupo de formación, como te digo, yo tenía muchos reparos, pero para hacerlo corto fue magnífico. El primer cambio de rol de un hombre por ser una niña de 8 años fue para él y todo el grupo una experiencia impresionante que al final todos han dicho, ahora entendemos mejor lo que es tener que ser mujer en una estructura totalmente patriarcal, ¿verdad? Y se dio una relación, han dicho, el psicodrama es el único lugar donde sentimos no solo una libertad, siendo ocupado, territorio ocupado de Israel, ¿verdad? Sino también con relaciones normales entre hombres y mujeres, así debería ser. Y este es ahora también ya esto es uno de ¿verdad? De mi orgullo y alegría que ya hay psicodrama en árabe. Porque mientras que enseñamos en un idioma del colonizador, que en ese caso es inglés, siempre hay algo que es interculturalmente mezclado con la historia violenta. Entonces, ahora lo hacen en árabe y con todas poblaciones, hay diferentes poblaciones y yo solo hago supervisión junto con Maya Hess, que es la directora la presidenta de Médico Internacional Suiza. Es decir, como tú hablaste antes también de tu experiencia con ONGs y también con instituciones del Estado, es sumamente importante porque hasta en las academias hay reparo hacia el psicodrama y hacia el psicoanálisis. Y mismo, y esto es lo último que digo porque veo que ya casi es 1 hora, pero no quiero irme sin hablar un momento de Cuba, porque eso fue con otro ONG suiza, Medicuba Suiza, posible desde el 96 hacer formación en la Universidad de La Habana, en la Facultad de Psicología. Y ahora sabemos que Cuba es libre, pero está bajo el bloqueo
ahí encontramos los mismos prejuicios contra el psicodrama. No es ciencia. Y de verdad, ¿cómo tú vas a medir cuantitativamente la espontaneidad, la creatividad, o lo emocional, o lo corporal? Bueno, fue una lucha, pero lo ganamos gracias a Guillermo Arias. Ahí, sobre todo, él fue el coordinador ahí local, y yo la coordinadora internacional. En La Habana, en la universidad, existe una maestría en psicodrama y procesos grupales que logramos hacerlo la primera vuelta todavía con Tato Pavlovsky, con Ana María Fernández, Mario Burpindar, Jaime Yuyo de México, yo pude, Mario Campuzano, Juan Carlos Volnovich, yo pude cómo hacer esa red, lo que después o ahora es esa red sur-sur en Cuba. ¿Por qué? Gracias a la solidaridad internacional y porque es gratuito, no tiene que pagar nada las estudiantes para una especialización como es el psicodrama, y creo es hasta ahora la única maestría en una universidad estatal que tiene muchísimo éxito ahora con lo que están trabajando en Cuba también sobre todo en la parte de mujeres y también en lo rural. Esos son huellas que, verdad, son lindos, ¿no? Son hitos, realmente, son mucha estela atrás del barco, ¿no? Es verdad, es verdad. Pero yo quiero que entiendan que las huellas que yo puedo dejar es como lo grupal. Soy un emergente grupal de un tiempo, un contexto, de un movimiento colectivo. Eso no es un individualismo que es como, viste, una idolatría, nada de eso, si no hubiera sido posible mi vida, si no hubiera coincidido con este movimiento ahí colectivo, social y político. Justamente creemos en la potencia de lo colectivo, ¿no es cierto? La potencia de funcionar en cardumen, ¿no? Por nombrar alguna figura que se me aparece ahora como muy gráfica, ¿no? Cardumen, qué lindo, sí. ¿No? Que por Sí, momentos... sí. Por momentos hay alguien ahí tomando la posta, pero por momentos cambia el pescadito, ¿no? Es como que, bueno, somos pescadito, no porque estarían muertos los peces, ¿no? Pero esa forma que adoptan de que van cambiando de lugar, la forma sigue caminando, ¿no? Desde ya, me parece que eso tiene una potencia no avasallante, pero sin embargo revolucionaria por los cambios que genera en las vidas de cada quien, ¿no? Por los muchos mundos, te decía yo hace un rato, que se pueden abrir dentro del propio mundo. Creo que en ese sentido, bueno, en tu caso venís del psicoanálisis, así como hablamos de los psicodramas, también podemos hablar de los psicoanálisis, ¿no es cierto? Por supuesto. Porque también hay mucha caricatura, las hay en todos lados, ¿no? Pero cuando se habla de la caricatura, por ahí estamos hablando de la vertiente más dogmática o extrema, siempre en el métier que sea, ¿no es cierto? En el psicoanálisis está la caricatura, en el psicodrama también, ¿no? Y sin embargo a mí me atrae mucho la fusión, ¿no es cierto? Como esta cosa, lo liminar, la articulación rica que se genera al articular distintos saberes, distintas herramientas y crear algo con eso que genere posibilidades, ¿no es cierto? Y buscar o nunca perder en fondo la pregunta, ¿por qué, para quién hago lo que hago? ¿Qué es el objetivo, verdad? Porque quiero adaptar a los seres humanos y a mí mismo a un sistema, como antes hablábamos de la nueva normalidad neoliberal, o podemos o queremos como más bien motivar a ese pensamiento crítico, rebelde, de decir, no siempre decir sí señor, sino de poder cuestionar y no tener miedo al conflicto o las contradicciones, ¿no? Porque en este mundo y la pandemia obviamente trabaja
los políticos más conservadores o reaccionarios trabajan con la pandemia, con el miedo. Y es terrible como aquí también en Centroamérica, que hay unos gobiernos muy reaccionarios con militares, ¿verdad? Y los gringos, como decimos, ¿verdad? La USA atrás, ¿verdad? Que obviamente protegen su mercado, porque por algo se dice las repúblicas bananeras, porque sí, son las monoculturas que son de los Estados Unidos y con Europa y las minerías, todo esto es una grande lucha y ahí también podemos con el psicodrama, sin manipular obviamente o sin, como dije al inicio, hacer del psicodrama una militancia política, pero podemos en los seres humanos bajar el miedo y fortalecer la resistencia para no aceptar o someterse así ciegamente a lo que algún dirigente dice, ¿no? También puede ser dirigentes de izquierda a propósito, ¿no? Conectar con las pasiones alegres, decía el filósofo por ahí, espinocianas, sí. Si las ponemos espinocianas, pero bueno, esto de que, bueno, siempre en el aislamiento y no por nada en épocas de gobierno de facto se tendía a abolir todo lo que fuera agruparse. En el aislamiento todas somos más manejables, ¿no? Perdemos conciencia, ¿no? Es mucho más fácil, digamos, que se nos adapte para donde se nos quiere adaptar. Entonces, ¿cómo mantener un espíritu crítico y propio, ¿no? Creo que es un desafío incluso al interior de quienes ejercemos las prácticas que ejercemos, ¿no? No ubicarnos, no posicionarnos en un lugar de saber hegemónico, único, desde donde yo te digo qué es lo que está bien. Y esto pasa en lo macro y en lo micro, aunque estés con una sola persona. Si crees que vos tenés la posta de cómo el otro tiene que vivir, ya estamos en una situación de ejercicio del poder que genera más complicaciones que aperturas, ¿no? Porque ¿cómo voy a poder yo? Y tú sabes que para eso, porque viene del grupo, la investigación, por ejemplo, en todo el trabajo que me fascina tanto, lo transgeneracional, o cuando doy los títulos, las huellas de la dictadura en el Cono Sur, o cómo son los abuelos o abuelas en Gaza, en Palestina, ¿verdad? Si trabajamos la historia transgeneracional en escena, es fantástico, porque hay nietos o nietas que dicen, yo pongo 4 sillas vacías, ¿verdad? Al escenario, creo que tú lo has visto. ¿Quiénes conocen sus abuelos y abuelas? Y había jóvenes, mujeres y hombres que dicen, no conozco a nadie, o no me hubiera ocurrido a pensar quiénes son mis abuelos, ¿no? Una vez que se investiga y en el grupo, y eso pienso es la fuerza de la grupalidad y el tremendo aporte de Pichon Rivière, los emergentes de repente dicen siempre el por qué. ¿Por qué vivimos en un campo de refugiados y no en lo que ahora es Haifa? ¿Qué pasó? Y yo no doy ni sé las respuestas. La historia es para investigar de los jóvenes, pero no la historia oficial en las escuelas. Eso es la cosa, ¿no? Claro, que investigan y que van y de verdad después de psicodramas muy rápido se despierta el interés, no solo contra la injusticia, sino decir, pucha, de verdad, ¿qué pasó en nuestra familia o en nuestro pueblo? Y obvio, es la justicia, si quieres así. Si no es que fomentamos la sumisión o para decir el masoquismo, obviamente surge de un pueblo que cuando descubre la verdad de la opresión dictatorial, se levanta. Donde hay represión, hay resistencia. Claro, eso es la experiencia de la historia, solo a veces, y ahora son tan sutiles
cómo se maneja el poder. Ya no es con la fuerza bruta, por suerte, podemos decir, pero lo otro tiene colonizado la mente. Sí, no es menos no es menos peligroso y los efectos son muy fuertes en la subjetividad de cada quien. Yo te escuchaba decir esto de qué pasó con nosotros, también uno diría, bueno, ¿qué pasó con nosotros y qué hacemos con esto que nos pasó? ¿Y qué hago con lo que hicieron conmigo? ¿No es cierto? Es como todo un tránsito, digamos. Difícil Claro. poder tratar de hacer algo diferente, ¿no? ¿Sí? A lo que hicieron otras personas conmigo, si no me meto primero a tratar de ver qué me pasó, qué había alrededor mío, quiénes eran las personas que estaban conmigo generando qué cosas, o presas de qué otras, ¿no? ¿Sí? Y romper todo que viene por un lado de afuera, de dictadores, pero viene de adentro también, porque se piensa que es mejor evadir el dolor, el olvido. Se dice borrar la cuenta nueva. No piensas, no, el pasado no es importante. Ahora empezamos nuevas cosas y eso es adaptativo y nunca va a encontrar la esencia de sea un individuo, un pueblo, es decir, es la historia para poder decir, momento, nunca más, pero por ejemplo, eso nunca más, en jóvenes en Uruguay, yo vi ellos no sabían nunca más qué, no tenían idea lo que es una represión como lo han vivido, ¿verdad? Entonces, ¿ah? Creo que está muy de moda, se terminan como vaciando de sentidos muchas palabras, claro, o a veces frases, claro, y está como, claro, se pone muy de moda esto más como posmoderno, ¿no? Bueno, trabajar por tu bienestar, que nadie dice que no haya que generar bienestar desde ya, pero el tema es si eso realmente es bienestar o hasta dónde se está como trabajando para evitar la posibilidad de conectar con algo que al conectarlo, claro, realmente me alivia y genera un estar bien, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero para eso tienes que conocer lo que fue la realidad, ¿verdad? Porque, claro, será, te digo, una experiencia súper importante en un grupo de jóvenes en Uruguay que dice cómo son los síntomas transgeneracionales de traumas, que esa joven no pudo estar sentada mucho tiempo, dice, me duele, tengo crónicos dolores en la espalda. Y digo, bueno, entonces, ¿qué dicen los médicos? Dicen, no, los médicos no han encontrado nada. Para hacerlo corto, en el psicodrama, ella descubrió que su padre fue preso, torturado, sobrevivió, pero nadie, nunca se habló en la familia de por qué el papá supuestamente estaba de vacaciones. ¿Qué te parece? Es decir, en el momento que ella, en el cambio de rol, como desde el rol del padre, empezó a hablar con su hija y explicarla qué pasó, tenía una catarsis tremenda, un llanto que todavía me da piel de gallina. Y claro, todo el grupo, que muchos tenían la misma experiencia, ya tú lo sabes, parece magia, pero no es magia, es ciencia. El dolor de espalda se fue. Claro. Con aquella catarsis, con todo este nudo, toda esa tensión que se juntó en su espalda, hablando la verdad, porque ella lo sabía, porque se sabía muchas cosas, pero no se habló. No se pudo hablar durante la dictadura y después nadie quería hablar. Borrar y cuenta nueva, supuestamente, como solución más fácil, que no es una solución. Es que hablando de huellas, el cuerpo tiene las suyas, ¿no? No hay manera de no hacer cuerpo la propia historia. Y cuanto más muda anda, más presente y poderosa está desde su mudez, ¿no? Desde las sombras, uno diría.
Vos sabés que cuando hablabas de la academia, y vamos a ir cerrando porque, bueno, nos quedaríamos desde ya hablando, ya nos lo veíamos venir, ¿no? Porque, bueno, y si tuviéramos un minuto en mano, ni te digo. Pero bueno, hablabas de la academia y acá en Argentina también, digamos, estamos, quienes estamos trabajando a nivel universitario, Claudio y yo también lo hacemos, estamos como dándole un fuerte peso a que estas prácticas y estos paradigmas y esta modalidad, digamos, crezca, y hay cada vez más estudiantes eligiendo, hay una materia optativa en la universidad que estamos, Claudio es el titular de esa materia, psicodrama, y la verdad que siempre se llena, como que queda gente afuera. Evidentemente ganas hay, más allá de todo lo que se trata de no hacer. Y también el tema de las investigaciones, bueno, ahora se puede investigar, a ver, no solo está lo cuantitativo, también cuando la modalidad es cualitativa, a mí me toca ser tutora de varias de esas tesis, y ves la seriedad en el muestreo, en las hipótesis, en todos los puntos del proceso, pero claro, a la modalidad de lo que las ciencias sociales tienen que poder demostrar, ¿no es cierto? Si vos vas a buscar una evidencia pellizcable, tocable, en donde 2 más 2 es 4, pero no estamos hablando de las personas ahí, ¿no es cierto? En las personas nunca 2 más 2 es 4, ¿no? Eso es lo rico. Bueno, otro piropo, Mariana, y para Claudio, genial, si lograron como profesores ya, no interinos, porque yo pude aquí en Costa Rica, pero solo con cursos, se dice interino, ¿verdad? Porque no tienes como tu propiedad como profesora. A nivel de doctorado, yo hice un curso sobre la investigación etnopsicoanalítica con psicodrama a nivel doctorado, una semana. Y fue, como tú dices, es no solo que les gusta, yo creo es una necesidad. Ya están hartas también, más los jóvenes de estar en una cátedra que alguien habla y ellos tienen que, no, hombre, eso no, ya no va, tiene que ser como circular y con psicodrama. Y a propósito, creo tú pones también ahí quienes quieren saber más de la dirección de la fundación, porque ahí están todos los giros de Aspas. Es la revista que tenemos aquí, la Asociación de Psicoanálisis Crítico Social, donde también hay ensayos de psicodrama. El número que ahora justo salió, el número 13, es dedicado que estos estudiantes hablan sobre su experiencia con psicodrama. Y solo un ejemplo, alguien a nivel doctorado, ya tiene 50 años y muchos años de estudiar, descubrió que en su historia hay rasgos de la esclavitud negra de África en una familia muy blanca y muy racista. ¿Qué te parece? Excelente. Una terremoteada, dice, pero qué increíble. Después yo conté en mi familia eso y en la presentación de esa revista ella habló de esto. Dice, nunca lo hubiera descubierto eso si solo estudia de modo ahí como tradicional, conservadora. Vino porque ella hizo un cambio de rol con su abuela. Y desde la abuela, de repente, le salió, yo ni sé de dónde vengo yo, quiénes fueron mis padres. Y mira lo que descubrió. Y digo, eso es ciencia, pero es ciencia de la verdad. ¿Ah? Y no teoría que se impone ahí para que repiten lo que otros ya han escrito, ¿no? Claro, entendiendo de la verdad, entendiendo la verdad como lo genuino que sale de adentro de alguien, ¿no? No como una verdad única, ¿no? Sino como lo genuino que nace de adentro de alguien. Me surgen recuerdos de algunas experiencias mías de trabajo con pacientes bien a nivel vincular. Ha venido siendo una charla que me cuesta terminar porque es que me dan ganas de seguir
de seguir compartiendo, la verdad. Pero bueno, está buenísimo que quede el deseo abierto para promover otras futuras. Desde ya, un placer inmenso, Úrsula, siempre encontrarnos. Y bueno, y muchas gracias por tus ganas de participar. Y ya nos estaremos viendo pantallas mediantes, calculo que en el Congreso, porque falta muy poquito, realmente. Exactamente. A ti mis gracias otra vez, Mariana. Yo también. Es casi como si estamos, casi como, ¿verdad? Es otra realidad, casi como en el psicodrama en pantalla, que yo también pasé un rato muy lindo. Gracias por tu buena conducción de esta charla. Y bueno, ahí, como tú dices, a la próxima. ¿Sí? Vale. Estaremos subiendo los links de los que estuviste hablando también por acá, para que quienes tengan ganas de chusmear, decimos por aquí, lo haga cuando quiera. Excelente, sí, y a todos que escuchan ahí, todos y todas, bueno, un gran saludo y ojalá con muchas y muchos, hasta pronto en Uruguay, en pantalla. En pantalla. Buenísimo, un abrazo enorme, Úrsula. Igualmente, un abrazo, un beso. Chao, Mariana, gracias por la invitación. Por favor, al contrario, gracias a vos y gracias a todos, todas, por seguirnos, por comentar, por reflexionar, por seguir acá este ciclo hermoso que nos tiene así de emoción en emoción y de búsqueda en búsqueda. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Chao.